Bien, bien. Oye, ¿me prestas tu celular? Sí. Hola a todos los que nos estamos conectando de nuevo. Bienvenidos de nuevo, los que ahí llegaron de pronto tarde a la conexión. Estamos hablando de un tema que obviamente genera polémica, que es la homosexualidad, que está ahora tan normalizado en la sociedad, ¿sí? Como otros temas, ¿sí? Estamos ya conectándonos. Esperemos un momentico que se conecten todos. Está chévere la conversación. Lo que les decía, con mucho respeto, con mucho respeto por el otro. Sí, eso es lo importante acá. Porque cada uno tiene una comunión con Dios, pero hay una palabra que es la verdad. ¿Sí? Y eso es lo que nos define, la verdad. Porque debería existir una verdad, o si no, entonces cada uno tendría su propia opinión y cada uno sería el Dios de su vida, ¿verdad? Y eso es algo importante que quería enfatizar antes de darle paso a Mauricio. Eh, Esa es la raíz de todo pecado. La raíz de todo pecado es que yo decido qué está bien y qué está mal. Por más de que mis sentimientos, mis pensamientos, la sociedad diga una cosa, ¿sí? La pregunta es, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo que está bien y lo que está mal? Porque debería haber algo que está bien y que está mal. O si no, todo sería relativo. Y por ejemplo, o sea, les digo, hay una sociedad ahorita que son los pedófilos y que sienten atracción hacia los niños. Ah, no, pero eso sí no. Eso sí no, porque obviamente los niños... Pero, ¿me entienden? ¿Hasta qué punto entonces como sociedad decidimos que está bien y que está mal? Entonces ahora ya no el punto de vista de sociedad, ya se vuelve un punto de vista personal en la moral de cada uno. Pero todo desde el punto de vista cristiano es basado en la palabra, no lo que Juan David, lo que Mauricio o lo que el chat diga, sino lo que la palabra de Dios diga. Y Dios está hoy abriendo las puertas de su corazón, sus brazos están abiertos con gracia para darnos a todos, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios sin Él, lo necesitamos, independientemente del pecado como se llama. Entonces vamos a invitar a Mauricio. Este live dura un poco menos, entonces gracias por volverse a conectar y estamos ahí, entonces escuchando a Mauricio que ahí está. Bien, bueno, gracias Juan David. Quiero poner acá en el chat em, la información del Ministerio de Restauración. Nosotros no queremos convencer a nadie de nada. Nuestro ministerio es ayudar a personas cuya sexualidad, cuyas relaciones, cuyas emociones están en contraposición a lo que Dios ha establecido en su diseño original. No queremos condenar a nadie, no queremos enjuiciar a nadie, no somos nada ni nadie nosotros para juzgar. La palabra dice no juzguéis para que no sean juzgados, ¿no? Así que todo mi respeto para las personas que quieren abrazar la homosexualidad o cualquier otro estilo de vida que esté fuera de lo que Dios ha establecido. Yo lo hice en el pasado, es algo que yo no quería para mi vida y solo mi testimonio o mi compartir con ustedes, porque a mí me hubiera gustado que a los 12, a los 13 años, alguien me hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo creí la mentira, ¿no? Que por tener sentimientos de atracción hacia mi mismo sexo, yo iba a estar destinado a vivir una vida homosexual o a llegar a practicar la homosexualidad, ¿no? Eh, es muy importante, me hubiera gustado a mí haber escuchado a los 12, 13, 14 años que había esperanza, que había sanidad, que no tenía que llegar a involucrarme en un mundo de tinieblas, darme la cabeza contra la pared, llegar a una depresión muy profunda para poder darme cuenta de que eso no es lo que yo quería para tu vida, para mi vida, ¿no? Y si tú eres joven y estás con una lucha en tu sexualidad, si tú no quieres vivir una vida homosexual o si tu sexualidad, lo que fuese, en un 90% de las luchas sexuales o de personas con problemas sexuales que atendemos nosotros en el ministerio, un 90% no son personas con atracción al mismo sexo, sino con el tema de la pornografía, adicciones sexuales. Así que
dependencias emocionales, otros problemas relacionales, pero ciertamente porque es lo que Dios ha hecho en mi vida y fue tan impresionante la libertad que yo comencé a disfrutar la plenitud, porque realmente el diablo me había robado. Dice Juan 10, el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Él había destruido el diseño original, lo que Dios tenía originalmente planeado para mí. Me había robado de mi identidad como varón, ¿no? Sí. Robado mis sueños, porque de chico, de niño, recuerdo, tenía sueños de tener una familia, pero luego en la adolescencia decía, pero ¿cómo voy a tener una familia si soy esto? ¿No? No tenía una claridad de que no tenía que definirme a mí mismo, ¿no? Como pervertido, como homosexual, como gay, ¿no? Que tú sepas, por más que sea tu lucha, cuál sea tu lucha, Dios es el que tiene la última palabra en tu vida. No la tiene la comunidad GLTV, no la tiene tu pastor, la tiene Dios, no la tiene tu discípulo, no la tiene Mauricio Montión, ¿no? La tiene Dios, la última palabra en tu vida. Así que mis palabras de ánimo es que tú le creas a Dios, ¿no? No hay nada que Él no pueda hacer, al menos que tú no le permitas, ¿no? Y es allí donde yo le dejé acceder a mi vida. Para eso tuve que Ahí está. permitir intervenirle, ¿no? Que Él interviniera en estas áreas, que fuera a lo más profundo de mi corazón, de mi mente, trayendo claridad en cuanto a la distorsión, a las mentiras que yo había creído de años, primero con respecto a Él, que Él era malo, que estaba enojado, que yo tenía que hacer muchas cosas para lograr su amor, ¿no? Como dije, la historia traía la libreta de calificación en las notas y faltaban 5 centésimos. Bueno, sentía que para agradar a Dios yo tenía que hacer cosas, ¿no? Y lograr, ¿no? Había una horita feliz, un anexo. Mauricio iba y hacía cosas para lograr el favor de Dios. Fue tan liberador poder experimentar que no tengo que hacer nada para ser amado. Tengo que ser hijo, ¿no? Tengo que comenzar a despojarme de todos los rótulos, las mentiras y las distorsiones y comenzarme a ver con los ojos de Dios, como Dios me ve, ¿no? Él no me ve como un pervertido, no me ve como lo que fuese el rótulo, ¿no? Como un rechazado, como un abandonado, como una víctima. Ayudamos a muchas personas en el Ministerio de Restauración que han sido abusadas sexualmente. Escucharon el testimonio de Manuel, mi testimonio, ¿no? El abuso provoca una distorsión en la manera como nos relacionamos con el mundo, cómo percibimos la sexualidad, ¿no? Realmente es una perversión porque se pervierte la intención por lo cual se diseñó la sexualidad y las relaciones, ¿verdad? Pero aún así, Dios comenzó a salir a mi encuentro y a sanar esas heridas profundas que había en mi corazón, ¿no? Heridas, había experimentado el abandono emocional por parte de mi padre. Ciertamente había en mi corazón un deseo, un anhelo de afecto, de afirmación masculina, de cariño y de amor masculino. Esto no es un pecado, esto es un deseo, una necesidad que Dios ha puesto en nuestro corazón como varones, ¿no? En el caso de la mujer, anhelo de afecto, de intimidad, de identificación femenina. El varón siente un anhelo. Dios ha instaurado esto. Esto no es quebrantado. Ahora, debido a todas estas experiencias de pornografía, de abuso sexual, del alcoholismo de mi madre, la ausencia, muchas cosas, esto todo un caldo de cultivo, ¿no? De varios años, de una década, lo que provocó esa distorsión, ¿no? Y en mi caso, por el abuso, la pornografía, esa necesidad de índole afectiva, psicológica, se erotizó en mí, se sexualizó. Y recuerdo la libertad que encontré cuando el Señor me revela que esa necesidad se había sexualizado en mí y tenía que desexualizarse, es decir, el eslabón que me ataba, es decir, la manera como yo había aprendido a satisfacer esa necesidad era homoeróticamente, homosexualmente, teniendo por pornografía, relaciones con otros, pero originalmente su necesidad
de afecto, de cariño, de atención, de intimidad masculina, ¿no? Que tenía que ser satisfecha de una manera afectiva, con afirmación, con palabras, con cariño, toque masculino saludable. Yo no la había satisfecho así, ¿no? Y por toda esta perversión en el desarrollo de mi sexualidad, una necesidad de índole psicológico, si se quiere, se erotizó y busqué satisfacerla de una manera sexual, erótica, homoerótica, ¿no? Y es allí donde el Señor me mostró, Mauricio, tú tienes necesidades de afecto, de cariño masculino, que no tienen que ver nada con el erotismo y la genitalidad, por decir así, ¿no? Es como que si uno tiene ganas de tomar agua y toma alcohol, ¿no? Lo que va a saciar la sed es el agua, no el alcohol o cualquier otra cosa. El Señor me mostró que... Mauricio, Sí, amado, dime. antes de que continúes, para todos, desactive los comentarios porque es que de verdad nos están a todos como confundiendo y desviando el tema y además como distrayendo. Entonces, vamos a hacer una cosa, porque yo sé que hay muchas preguntas, hay muchos comentarios. Entonces, yo quiero hacerles como un reto, de verdad. Al final del live, yo les voy a dejar mi número telefónico y que en realidad es del Ministerio de Consejería de Puente Largo, de donde tú estás. Y vamos a hablar tú a tú, ¿sí? Con otras personas, cada uno a uno, para no generar, es muy fácil chatear y escribir todo lo que comentas, pero hay algo que no sé, y tú me dirás, Mauricio, cuando tú hablas con una persona tú a tú, en la intimidad, puedes sacar tu corazón y expresar todo lo que sientes y vamos a estar ahí para escucharte y todo comentario será bienvenido. Pero en este momento, silencié los comentarios porque la idea es que vamos a escuchar a Mauricio, de verdad. Está desde Argentina, allá es muy tarde y quiero como honrar su presencia acá. Entonces, dale, Mauricio, qué pena contigo y No, continúa. está bien decir que realmente si tú deseas realmente agradar a Dios, con toda tu vida, ¿no? No siendo un buen religioso yendo el domingo a la iglesia cuando hay cosas en tu corazón irresueltas, tienes que abrir tu corazón, ¿no? Y qué bueno que hayas ofrecido esta posibilidad, Juan David. Nosotros también al Ministerio de Restauración, allí busquen Ministerio de Restauración, restauracionargentina.org, la página del Ministerio. Envíenos un WhatsApp si usted quiere material. Hemos desarrollado diferentes materiales de apoyo, de ayuda, no solamente con este tema de atracción al mismo sexo, pero es muy importante que hagamos esa diferenciación, ¿no? Que hay personas Sí. en nuestras congregaciones que no son homosexuales, no se han identificado con ese rótulo, pero que sí tienen luchas homoeróticas, homosexuales. Recuerdo un joven había luchado casi 20 años con atracción al mismo sexo. Él nunca había practicado la homosexualidad interpersonalmente, sí lo había hecho en sus fantasías, con pornografía, porque la Biblia nos dice, Mateo 5, 28, 29, ¿no? El que mira a una persona que no es su cónyuge y la desea, dice, el que mira a una mujer y la desea, ha cometido adulterio en el corazón, ¿no? Bueno, se puede no practicar interpersonalmente el pecado sexual, pero sí en la mente a través de la fantasía, ¿no? Es lo que dice la palabra. Esta persona no lo había practicado interpersonalmente, pero él lo quería confesar, ¿no? Y decide un domingo, al terminar el culto, querer hablar con su pastor para concertar una cita durante la semana para una consejería, y cuando se acerca adelante los escucha hablando al pastor y a un anciano pestes de los homosexuales, que había habido una marcha del orgullo gay, que qué sé yo, que se iban al infierno. Imagínense este joven que nunca se había identificado como homosexual, pero se sintió desmoralizado, se sintió juzgado, se sintió condenado. Claro. Y este joven comenzó a contemplar el suicidio. Él tenía temor de Dios, amaba al Señor. Llega a su casa, dejaba una radio cristiana encendida todo el tiempo, y justo por estas diosidencias, ¿no? Estaban retransmitiendo una entrevista que me habían hecho, así como me estás haciendo tú ahora. Y escuchó de la esperanza, ¿no? De que Dios podía sanarnos, podía restaurarnos al diseño original que él intencionó desde un principio.
Y llamó, apuntó el número del Ministerio de Restauración, llamó, me explica esto, el joven lloraba porque quería suicidarse, ¿no? Estaba desmoralizado, desanimado. Yo lo escuché y le agradecí primeramente, y lo segundo que hice fue pedirle perdón en nombre de ese pastor, ¿no? En nombre de la Iglesia de Cristo, por el juicio y la condenación que él escuchó. Y como decía recién en Juan 8, no vemos a un Cristo, a un Dios que condena al pecador sexual, ¿no? Más por el contrario, lo perdona, lo limpia y lo restituye de vuelta a una relación correcta con él y lo llama a que tome decisiones, Así ¿no? es. En esa toma de Ajá. decisiones, como dice el Padre a través de Cristo en Mateo 5:28, luego este pasaje que yo cité recién, del que ve a una mujer y la desea, ha cometido adulterio en su corazón. Dice, por lo tanto, si tu mano te causa pecado, córtatela, dice, ¿no? Si tu ojo te causa pecado, sácatelo, ¿no? Es preferible, dice, entrar tuerto al reino de los cielos, ¿no? Habla de la radicalidad que tenemos que hacer para esto y para cualquier otro pecado, ¿no? Cualquier otra situación de quebranto sexual y relacional, ¿no? Tomar las cartas en el asunto, no desear, bueno, si yo se lo confieso solo a Dios y solo Él sabe, sí, es importante, pero luego tienes que hablar. Qué bueno que si tú estás escuchando esto, ¿cómo me hubiera escuchado a mí a los 12, 13, 14, 15 años poder haber escuchado que no tenía que yo seguir arrastrando un dolor, un quebranto, una mochila muy pesada por 10 años más en mi vida, ¿no? A los 13, 14, 15 años lo podría haber tratado, ¿no? Pero bueno, Dios tiene el control de todas las cosas y Él permite cosas con un propósito, ¿no? Comencé a caminar, a crecer, lo que el Señor comenzó a hacer realmente, primero a traer limpieza, a traer purificación de mi alma tan contaminada, a traer claridad y restauración, sobre todo en los conceptos, en las nociones, ¿no? De cómo yo lo veía a Dios, ¿no? Los que han tenido papá autoritarios, ¿no? Lo ven a Dios que está con un palo en la mano esperando que tú peques para darte un palo en la cabeza. Y estas son distorsiones muy severas, ¿no? Heridas paternas, heridas maternas que tenemos, es lo que nos tenemos que alcanzar, el amor de Dios, porque si tenemos una visión distorsionada de Dios, ¿cómo nos vamos a relacionar con Él? De manera distorsionada. Por eso Dios llevó un tiempo, y para esto la adoración y la vida de Dennis Jernigan, Wow. hay una película, un documental donde él comparte su testimonio, y les animo a que lo puedan ver. Está en la página de YouTube del Ministerio de Restauración, se llama Un Amor Más Grande, ¿no? A través de la adoración, a través de la intimidad con él, cómo él comenzó a hacerse real y a remover esta distorsión, ¿no? Cómo nos vemos a nosotros mismos con estos rótulos, ¿no? Yo, por mi obesidad infantil, por mi falta de atletismo, ¿no? Me sentía como el patito feo, ¿no? Ustedes han visto Disney, la historia del patito feo, me sentía como era mercadería dañada, ¿no? Tenía un concepto tan distorsionado de mí, ¿no? Y Dios tuvo que comenzar a traer claridad en cuanto a cómo yo me percibía a mí mismo, porque si no me percibía bien a mí mismo, ¿cómo me iba a relacionar conmigo mismo, ¿no? Con los demás, ¿no? Cuando tenemos distorsiones, cuando a las demás personas no hemos perdonado, ¿no? Aquí el perdón, una de las medicinas más fantásticas, ¿no? Aquellos que el abuso, el tratar con el abuso, con el engaño, porque saben que todas estas heridas que uno ha experimentado eh, provocan estas distorsiones, ¿no? Por eso sanamos las heridas. No decimos, bueno, pasado pisado, ya lo voy a dejar atrás. Soy una nueva criatura en Cristo. Sí, eres una nueva criatura en Cristo, pero Cristo murió y derramó cada gota de sangre por cada uno de esos pecados cometidos por ti mismo y cometido en contra tuyo también, ¿no? A veces sí decimos, bueno, Señor, te entrego mis pecados, pero ¿qué hay de esos depósitos mortales que otros han hecho sobre nuestra persona, ¿no? Y eso es lo que nosotros le llamamos proceso de restauración. También hay realidades espirituales, ¿no? Herencias. Yo
comencé a estar más consciente de esto, ¿no? Mi padre, yo me enteré a los 12 años que él tenía un amante, ¿no? No solo el tema de la pornografía, sino que él tenía esta otra mujer. Me entero que mi abuelo había tenido, antes que se casara con mi abuelo, mi bisabuelo, y comencé a ver un patrón de conducta de perversión sexual, ¿no? En mi vida, el cual yo no puedo decir, bueno, esto si nadie tiene problema en reconocer que médicamente, si un abuelo, un progenitor ha tenido diabetes, eh, no sé si tú has tenido algún examen preocupacional. Yo fui una vez a una universidad a buscar trabajo, y si tienes que hacer el preocupacional, ir a un médico, me preguntó, ¿su abuelito tenía problemas cardíacos? Le pregunté a la médica, discúlpeme doctora, ¿qué tiene que ver mi abuelito con la diabetes y afecciones coronarias? Usted sabe, señor, que biológica está comprobado esto por la ciencia, que si hay ascendencia de problemas cardíacos, de diabetes en la familia, usted puede ser proclive a, propenso a. Si no tenemos problema de aceptar esto en lo natural, ¿cuánto más en lo espiritual? Si se ha practicado ocultismo, ¿no? Estos desórdenes sexuales. Y también lo vimos ya luego de un proceso de restauración, conocí a la que hoy es mi esposa, Daniela, comenzamos a ver esto. Ella también en su árbol genealógico comenzó a ver el quebranto relacional, ¿no? Las disfunciones. Y tuvimos que cortar, cerrar estas puertas, es decir, sin darnos cuenta nosotros, hemos sido afectados por una inercia espiritual, familiar, algunos les llaman iniquidad, otros les llaman maldiciones generacionales, no importa, lo importante es que uno tiene que cortar estas situaciones espirituales también, sin darnos cuenta, cuando nos postramos ante imágenes o por la pornografía o relaciones idólatras, ahí practicamos idolatría y la idolatría trae maldición. Veámoslo en el pueblo de Israel, cuando el pueblo se desviaba a la idolatría, ¿qué venía? Destrucción, no habían cosechas, la tierra ¿no? Lo mismo pasa cuando en nuestras vidas hemos sido idólatras, ¿no? El quebranto sexual, hay práctica de idolatría y esto hay que renunciarlo espiritualmente. Mauricio, Sí, amado. total. Mauricio, una pregunta. Digamos, no sé por qué me venía esa palabra, que Jesús dice como los médicos, no, los médicos, que, o sea, mejor dicho, estamos hablando ahorita en las preguntas y hubo una que me llamó la atención, que era como, yo no siento que estoy mal, ¿sí? O sea, de pronto cuando uno, digamos, tú y el caso de Manuel, como que dicen, sentía un vacío, sentía que estoy mal, pero de pronto ese engaño ha llegado a tal punto en que te sientes bien, en que sientes que tu vida está bien. ¿Tú qué les dirías a ellos? Mira, yo puedo hablar de mi propia vida, ¿no? Una de las mayores depresiones que he tenido es el haber vivido una vida homosexual, porque es una mentira, ¿no? Para mi vida todo fue lo que yo experimenté, es toda una farsa, y es lo que yo no quería para mí, ¿no? Si otras personas lo desean para ellos, yo no se lo recomiendo. No es lo que Dios ha querido para ellos y ha provisto a través del sacrificio de Cristo en la cruz, a través de lo que Dios ha hecho a favor nuestro, lo que Cristo logró en el Calvario, un camino para que toda distorsión, todo aquello que esté fuera de lo que Dios ha establecido, todo lo que esté desbordado pueda ser recanalizado dentro de lo que Dios establece, reencauzado nuestra sexualidad, ¿verdad? Hoy por hoy, si uno hay cada vez más ministerios que están surgiendo. Hoy veía en Estados Unidos 3 artistas cristianos que salieron del homosexualismo, están hablando a favor de que Dios puede restaurar. Es decir, mayor es el que está en nosotros que en el que está en el mundo. Yo le diría, mira, ¿qué voz estás creyendo? ¿No? ¿Estás creyéndole la voz del mundo o estás creyéndole la voz de Dios? Porque básicamente en mi vida se resumió a eso. ¿Qué voz vas a creer, Mauricio? ¿La de tus sentimientos que te dicen, bueno, tú eres homosexual, tus ideas, tu pasado, ¿no? ¿O vas a creer mi voz, me decía el Señor? ¿O vas a creer lo que yo digo con respecto a ti? Que tú no eres
tú eres cabeza, que no eres cola, ¿no? Y toda la verdad de Dios con respecto a mi vida. Esto fue un proceso, ¿no? Yo te animo a que tú le des una posibilidad a Cristo, al Hijo de Dios, Amén. para que Él pueda intervenir en tu vida, ¿no? Y luego de un proceso eh, tan vivificante, pero tan maravillosamente transformador en mi vida, que llegué a conocer quién era Dios, quién era yo, ¿no? A quién pertenecía, cuál era mi verdadera identidad, pude comenzar a caminar en los propósitos de Dios para mi vida, lo que involucraba mi relacionarme con otra mujer, ¿no? Ciertamente el Señor, luego de unos años de restaurar mi visión con respecto a mí mismo, de afirmarme como varón, ciertamente dejé naturalmente de sentir o desear relacionarme homoerótica o de esa manera con otros varones, porque había aprendido a relacionarme saludablemente y fue tan afirmante saber que yo podía relacionarme, tener amigos varones sin tener que estar sexualizando o erotizando la relación, que podía amar saludablemente y ser amado saludablemente, ¿no? Fue tan Te iba a liberador eso. preguntar algo de Sí, eso, Mauricio, en tu testimonio que yo lo leí y los invito a que lo lean en la página del Ministerio de Restauración Argentina. Ahí en tu testimonio decía que cuando conociste a tu esposa por primera vez sentiste la atracción hacia una mujer. Y eso es, wow, o sea, yo decía como, no, o sea, en mi cabeza no cabe, pero yo quisiera saber eso para, como para que haya también esperanza a los hombres que están pasando por esto, como, ¿qué sentiste? Si se basa en sentimientos, ese sentimiento debió ser increíble. claro, porque en sí, como que vine a tener, no sé si una segunda pubertad, ¿no? Mi primer pubertad estaba tan enmarañada, tan distorsionada por la pornografía, el abuso sexual, los juegos sexuales, tantas cosas pervertidas, ¿no? Que fue un tiempo oscuro y aterrador para mí, ¿no? El descubrir esos sentimientos de atracción, ¿no? Pero luego de varios años que el Señor comenzó a purificarme, a limpiarme, a restaurarme, a restablecerme en quien yo era como varón, ¿no? Darme cuenta, mirar a un varón y no desearlo de esa manera, a hacer las paces con mi masculinidad, y a sentirme eh, no solamente físicamente, sino intelectual, psicológica, afectivamente, ¿no? Varón como Dios, lo que Dios quiso desde un principio, nuevamente volviendo a Mm. medida que comencé a caminar de vuelta a ese diseño original, a abrazar mi masculinidad, a renunciar toda falsedad, toda mentira, naturalmente comencé a anhelar por aquello que era diferente a mí, ¿no? Que era lo que cualquier niño que no ha Mm. tenido estas cuestiones como yo siente a los 12, 13 años por una niña, ¿verdad? Mm. Por primera vez surgieron esos sentimientos cuando vi a mi esposa y dije, wow, qué maravillosa que es la obra de Dios, ¿no? Porque él dice la palabra, Él hace nueva todas las cosas, Todas ¿no? las cosas. Eclesiastés 3:15 dice, Dios restaura lo que pasó, ¿no? Y yo Ah, quiero dar testimonio de esto, ¿no? Que nuevamente, yo sé que algunos que están escuchando esto quizás no estén luchando esto ustedes mismos, pero tengan un ser querido, un hijo, un hermano, alguien, ¿no? Un cónyuge que lucha con esto, tengan esperanza. Si Dios ha podido con Manuel, Dios ha podido conmigo, ciertamente va a poder contigo. Bueno, y así fue, luego de un proceso de sanidad aquí en Argentina, Dios me llama al ministerio porque este grupo de jóvenes, fue todo un avivamiento en esa congregación y se vio claramente que Dios me estaba levantando para este ministerio. Tuve la posibilidad de ir 2 años al seminario, a formarme en Estados Unidos con la gente de Living Waters y volver en el año 2000 aquí a Sudamérica, donde, bueno, comenzó el Ministerio de Restauración y comenzamos a reunirnos en la iglesia con otros jóvenes, ya éramos muchos en esa época, había crecido, y es allí donde conozco a Daniela por primera vez y donde comenzó todo un despertar, un descubrimiento heterosexual, una fricción preciosa, maravillosa, a los 25, 27 años, ¿no? Lo que tendría que haber experimentado a los 15, 16, 17, ¿no?
Así que en Wow. Dios, en el Señor no hay tiempo perdido, ¿no? Todo es tiempo Mm. redimido, si es que le permitimos a Él, ¿no? Y bueno, luego de un tiempo nos casamos, tenemos una relación apasionada, edificante, tuvimos un hijo, tenemos un hijo que va a cumplir 15 años, eh, y yo quiero animarte a que veas esto desde la perspectiva del reino. Yo por un tiempo, Juan David, era medio duro conmigo y pensaba por qué el abuso sexual, por qué la homosexualidad, eh, por qué la pornografía, todas estas cosas, ¿no? Hasta que el Señor me dijo, Mauricio, estás haciendo la pregunta incorrecta, ¿no? Deberías preguntar, ¿para qué? ¿Puedo tener yo un propósito en todo esto? ¿Puedo tomar este pasado tan doloroso, tan quebrantado y transformarlo y hacer algo para mi gloria y para mi honra? Wow, y cuando comencé a preguntar para qué, ¿no? Eso me cambió la perspectiva, ¿no? Y ahora, con el paso del tiempo, ¿no? Puedo ver como que todo mi pasado, el abuso, la homosexualidad, como que fue toda una gran excusa que Dios utilizaría para llegarlo a conocer a Él profundamente y para Qué poder capitalizar de una fuente de agua viva y conocer el corazón de un Padre amoroso que me acepta incondicionalmente, cuya gracia está inagotable para conmigo y que me ayuda, que me fortalece y que me ha puesto en un contexto para que yo pueda llegar a ser ese hombre que Él siempre quiso que yo fuera, ¿no? bueno. Esto es básicamente mi testimonio. Y bueno, al partir de mi testimonio comenzó a crecer este ministerio porque ha sido tan impresionante la libertad y la plenitud, ¿no? Porque luego que el Señor dice, el diablo vino para matar, robar y destruir, Él dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿no? Pienso que solo en Él, cuando estamos caminando dentro de sus propósitos, de quien Él dice, quién es Él, quiénes somos nosotros, podemos realmente comenzar a degustar que Él es bueno y que esa plenitud es para esta vida, no para cuando lo veamos allí en el más allá, en el cielo, cuando Él venga a buscarnos en una nube, no sé, ¿no? Esta plenitud, Sí, sí. esta vida plena es para de este lado de la eternidad, ¿no? Así que eso es lo que nosotros predicamos, los cuatro vientos, es mi historia, lo que siempre digo, si les gusta y les dé bendición, gloria a Dios, no tengo por qué inventarme Sí, no. nada. Quiero Qué bueno. animar, ¿no? Animar que con Dios no hay nada imposible, ¿no? Algunos dicen, Mauricio, tú no sabes lo bajo que yo he caído, ¿no? No sabes las prácticas aberrantes en las que yo he caído, ¿no? No hay nada, no hay lugar demasiado lejos que la mano y la gracia del Padre pueda sacarte y rescatarte, ¿no? Así es. No le creas al enemigo, créele a aquel que tiene. eh, Él dice, yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor, ¿no? Planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza, ¿no? Y eso, yo me aferré a esa palabra. Yo sé cuál era el futuro, cuál era la esperanza, ¿no? Y yo te animo a que te aferres a eso, para tu propia vida y para algún ser querido que tú tengas, que le des una chance a Dios y que decidas creerle a Él, ¿no? Que mayor es Él que está en nosotros que el que está en el mundo y que todas esas voces, ¿no? Tenemos que bajarle el volumen a esas voces, como muy bien tú hiciste silenciar los comentarios, ¿no? Y permitir que la voz del Espíritu pudiera fluir. Amén, amén. No, de verdad, Mauricio, muchísimas gracias. Quisiera dejar el número de SEA de New Bread, ¿sí? Nosotros somos la iglesia Puente Largo en Bogotá, Colombia, los que están ahí que de pronto no llegaron ahí por una invitación. Está el ministerio de Mauricio también, lo pueden contactar por internet y el número es 305, el de SEA, el de Consejería de Puente Largo de Bogotá, 305-261-9801. Entonces voy ahora sí a activar los comentarios y a dejar el número y agradecerle a Mauricio, si ustedes pueden agradecerle por este live tan increíble, de verdad.
Jesús es la esperanza, Jesús es el único camino, verdad y vida. Y, y oramos para que cada uno tenga un encuentro con el personal, que quite la venda en todo sentido, en muchas mentiras que hemos escuchado y que nos han apartado de Dios, pero Dios está ahí siempre para nosotros. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, Mauricio, a todos los que se conectaron. Eh, y nada, pues muchísimas gracias por su asistencia. Dios los bendiga y este live va a quedar ahí en la página de mi web para que lo vean. Gracias, Mauricio. Amén, amén. Gracias por la invitación y gracias a todos los que pacientemente escucharon. Gracias por sus palabras de ánimo. Bendiciones, estamos en contacto. Gloria a Dios. Gloria a Dios, que estén bien. Chao, chao a Gracias. todos. Chao, chao.